Con el tiempo, y como él soñaba y quería, sus inicios ocurrieron en la radio. Pues fue haciendo un noticiero que yo le escribía a Guillermo Vela y el locutor comercial era Pedro Ferriz, porque en 1945 en la cadena Radio Continental empecé a escribir un noticiero, y cuando la XX se inauguró en 1947, don Alonso Sordo Noriega me llevó a la XX, y luego la XX la compró don Rómulo Farril, que fue también quien fundó la primera estación de televisión, el Canal 4. Así es que cuando quiso hacer don Rómulo un noticiero de televisión, me llamó a mí para que lo escribiera, porque yo escribía ya los de radio, y entré haciendo los noticieros de televisión en 1950. A mediados del siglo XX, cuando llega la televisión, Jacobo estaba aquí, esperándola. Inició la producción y dirección del primer noticiero de la televisión mexicana, y lo hacía, como recordaba, con recortes de periódicos. Aquí no había reporteros, no existían, ni pensarlo, vamos. Primeros programas, pero desde luego eran muy primitivos, eran muy rudimentarios. Algunos ni siquiera eran noticieros, sino lectura de periódicos. Recuerdo que alguien tomaba el Novedades y decía, voy a leer el Novedades, y lo leía por la televisión, y ese era un noticiero. Recuerdo sus entrevistas, para mí inolvidable, extraordinaria, la de Salvador Dalí. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro, ¿no? ¿Me quiere firmar, por favor, este libro en esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido? Son 2 huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. También recuerdo las de Mario Moreno, de David Ben Gurión, de Salvador Allende, del general Torrijos, de María Félix. Dígame usted, Jacobo, Sí. un periodista como usted, ¿a qué hora se acuesta? Bueno, es una pregunta un poco de alcoba, ¿no importa? ¿Por qué de alcoba? Yo no le pregunto más que a qué hora se acuesta. Bueno, hay noches que no me acuesto. ¿Cómo que hay que...? ¿Y en la mañana? De manera que cuando está usted en su programa tempranito, cuando agarra usted a toda la gente dormida, ¿no se ha asustado? A veces no, María. ¿Qué, usted lo ha visto? De Tamayo, de Casals, de Neruda, del gran Gabriel García Márquez, a quien hizo la primera entrevista por televisión, porque a García Márquez le daban pánico, le daban fobia a los micrófonos. El Gabo le confesó que cuando escribía sus 100 años de soledad y murió el coronel Aureliano Buendía, se echó a llorar. Jacobo fue el único periodista mexicano que entró a La Habana con la revolución triunfante al frente de aquel puñado de hombres de largas barbas encabezados por Fidel Castro. Era el 8 de enero de 1959. Un día antes, el 7 de enero, Jacobo entrevistó a Castro en Matanzas. ¿Quiere usted enviar un saludo a México? Pues claro, antes que nada expresar aquí nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a México, pues fue allí precisamente donde encontramos albergue cuando tuvimos que abandonar nuestra patria antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. Con el tiempo, la televisión y los noticieros comenzaron a evolucionar. Creó una escuela y una nueva profesión en México, reportero de televisión. Logramos que se iniciara una especialización con una gran dificultad, porque era una profesión que no existía, la del periodista de televisión. Con la limitada tecnología de la época, Jacobo Zabludovsky informó del asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, sin enterarse. Recuerdo especialmente el funeral de Kennedy, que fue la primera transmisión por microondas que se hizo a México, sin que yo lo supiera. Yo creí que estaba transmitiendo para XCW y en realidad estaban poniendo mi transmisión de sonido a la imagen que por primera vez se estaba obteniendo vía microondas del funeral de John F. Kennedy. La señora lleva la bandera en sus manos. Se retira. 5 años después narraba el funeral de Robert Kennedy, que buscaba la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos y que fue asesinado en junio de 1968 en un hotel de Los Ángeles. Decenas de miles de neoyorquinos rindan un postrero homenaje al que los representó en el Senado, Robert F. Kennedy. Antes, el 30 de enero de 1965, transmitía desde Londres los funerales del gran Winston Churchill. El 20 de julio de 1969 narraba
la llegada del hombre a la luna. Primeras escenas en vivo desde la luna. Quería yo cederle la palabra al licenciado Alemán, pero algo ha ocurrido que lo deja mudo durante unos instantes y nosotros hacemos un esfuerzo también por narrar lo que estamos viendo. Primeras escenas en vivo desde la luna, captadas aquí en la Tierra, desde la superficie de la luna, desde la superficie de la luna. Desde la superficie de la luna, se dice fácil. Siendo en México las 8:56 de la noche del 20 de julio de 1969, el primer ser humano ha puesto su pie sobre la superficie lunar. En 1970 recibió una nueva encomienda del señor Emilio Azcárraga Milmo: hacer un noticiero nocturno de televisión con reporteros, cuando la televisión mexicana cerraba sus transmisiones a las 11 de la noche. Jacobo, que hacía el noticiero Nescafé, no quería hacer el de la noche porque Sarita se oponía. Emilio Azcárraga los mandó de vacaciones y un día le llamó por teléfono y le dio la fecha del inicio del noticiero 24 horas. Así nació 24 horas. A las 11 de la noche del lunes 7 de septiembre de 1970. Las 11 de la noche, a la misma hora que entonces terminaba la televisión. A esa hora empezaba 24 horas. Ese era uno solo de los retos. 24 horas con Jacobo Zabludovsky, con las noticias que usted leerá por la mañana. Las tropas survietnamitas. Entonces al noticiero 24 horas le daban 3 meses. Era 1970. El 19 de enero de 1998 terminó 24 horas, 27 años, 4 meses y 12 días después de aquel 7 de septiembre de 1970. 4 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Una de las noticias más trascendentes que dio Jacobo y que todos recordamos fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Decía Jacobo que había sido el hecho más traumático desde la conquista. Aquel devastador terremoto que dejó más de 10,000 muertos, que rompió la ciudad y que Jacobo describió en aquella memorable narración desde un viejo teléfono adoptado a su coche. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. Aquí en esta casa Televisa, Telesistema Mexicano antes, Jacobo, por más de medio siglo, dirigió, escribió, condujo muchos programas, noticieros y series. Recuerdo Primera Plana, Siglo XX, La Verdad en el Espacio, Telemundo, su diario Nescafé, Hoy Domingo, Hoy Sábado, Domingo a Domingo, Contrapunto, Somos, Eco Comentarios, Rostros de México y Las Noticias. Jacobo creó el primer canal de noticias día y noche de la televisión, Eco. Eran los días en que el licenciado Miguel Alemán Velasco era el vicepresidente de Noticieros Televisa. La noche del 29 de marzo de 2000 fue la última vez que Jacobo transmitió un noticiero en televisión. Era el noticiero Las Noticias por Unicable de Cablevisión. Año y medio después de su salida de Televisa, regresó a la radio, el medio en el que se inició en 1946 como redactor de la cadena Radio Continental. Desde el 1 de septiembre de 2001 hasta su muerte, hasta hace una semana, dirigió y condujo el noticiero de 1 a 3 en Grupo Radio Centro. En cine dirigió el noticiero El Mundo en Marcha. De libros escribió La Conquista del Espacio, La Libertad y la Responsabilidad en la Radio y la Televisión Mexicanas, Charlas con Pintores, Siqueiros me dijo, En el Aire
y 5 días de agosto. Jacobo en realidad entrevistó a todos. Su trayectoria fue reconocida con premios, con condecoraciones, diplomas y nombramientos, aunque siempre decía que el mejor reconocimiento y premio era trabajar todos los días. Recibió el premio Ondas en 2 ocasiones, el Monje de Oro en Managua, fue nombrado oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. También del gobierno de Francia recibió el grado de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras. Fue distinguido con la encomienda de número al mérito civil por el rey Juan Carlos de España. Fue galardonado en 1960 con el Premio Nacional de Periodismo y de Información por la entrevista a Fidel Castro. Obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, 10 premios anuales del Certamen Nacional de Periodismo. En enero de 2009 fue develada una estatua en el Parque de los Periodistas. Su estatua está al lado, inevitablemente, de José Pagés Hierro, su maestro, su amigo. Y el público no es una cosa vaga ni amorfa. Siempre sabe más que el que está hablando. Y el que está hablando por televisión debe tener esa humildad y aprender a respetar al público y tratar de estudiar y trabajar para ascender a la altura del público. El 19 de agosto de 2009 recibió la medalla al Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por un premio al amor a la ciudad. Si esa es la razón, considero justo el honor que me dispensan. Es un amor que nació conmigo y creció con ella. Muchas gracias. En abril de 2013 fue a la Cámara de Diputados, pero no fue a trabajar, no fue a hacer una crónica, no fue a reportar una noticia. Fue a recibir la más alta condecoración que otorga la Cámara de Diputados, la medalla Eduardo Neri. Aquel día, Jacobo hablaba así. Y en este tránsito del mundo informativo, como sucede con los diputados o cualquier otro hombre elegido por el voto, me he sometido a la calificación de los demás. Durante un tiempo, cada 24 horas, por cierto. Imposible hablar de Jacobo sin hablar de Sarita, la mujer de su vida. Toda su vida, con Sarita. Más de medio siglo, con quien tuvo 3 hijos, Jorge, Diana y Abraham. Pero la suerte me habría de sonreír, más que en las aulas, en el breve tramo de la puerta de la preparatoria a la de la facultad, donde el estudiante de Derecho conoció a la alumna de bachillerato, con la que cumplió hace 5 días 55 años de matrimonio. Si de algo sabía Jacobo, era del tango. Y si algo le gustaban, eran los toros. Pero sobre todas las cosas, era un reportero. Yo soy periodista, lo he sido toda mi vida y lo seré hasta que me muera. Jacobo murió hoy a las 2 de la mañana. Descanse en paz.